amigos, soy Katy Ramírez. Bienvenidos a Dialoguemos TV, un espacio diferente donde la academia y la comunidad interactúan, analizan y debaten. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y hasta TikTok como @dialoguemosinfo y en nuestra página web www.dialoguemos.es y en la señal del Telerama. Ahora veamos qué pasa a nuestro alrededor. La mujer, clave en la recuperación post-COVID. Una rápida recuperación del trabajo femenino será determinante para Latinoamérica, cuya economía, según el BID, tiene el potencial de crecer hasta un 22% si logra cerrar las brechas de género. La creación de nuevas razas de animales con criterios estéticos o de producción significó una alta consanguinidad y enfermedades genéticas. Las grandes empresas frenan la innovación. La pandemia ha reforzado la concentración y la cuota de mercado de las grandes empresas, lo que supone un freno para la innovación, según el FMI. ¿Qué es emprender? El emprendimiento no solo genera empleos, sino grandes oportunidades de negocios que a veces nacen de ideas que pueden parecer disparatadas, no lo son. Mujeres Wow es una compañía emergente que nació de la incubadora de empresas Prendo de la Universidad Técnica Particular de Loja. El proyecto fue creado por Gabriela, Ana María y Carlos Monteverde. Usan tecnología blockchain para la calificación alternativa de créditos, dirigida a mujeres emprendedoras de Ecuador que necesitan financiamiento bancario. Ana María nos cuenta de qué se trata. Soy Ana María Monteverde, CEO y cofundadora de Mujeres Wow. Mujeres Wow es una fintech que tiene una startup, es una empresa pequeña, que tiene una plataforma integral de financiamiento y calificación crediticia dirigida para mujeres emprendedoras y usa inteligencia artificial para otorgar préstamos y acelerar los emprendimientos de nuestra generación. Nosotros fuimos parte del proceso de incubación de Prendo de la Universidad Técnica Particular de Loja, en el cual estuvimos desde que Mujeres Wow era básicamente una idea hasta que ahora ya tenemos nuestras primeras ventas. Nosotros estamos resolviendo una brecha crediticia que es de 300.000 millones de dólares para pymes lideradas por mujeres, lo cual estamos aplicando un concepto de comunidad, confianza, empoderamiento femenino para la prestación de servicios financieros. Entonces, este segmento, mujeres emprendedoras, es un segmento rentable para nosotros, hay mucha oportunidad y este servicio el cual nosotros estamos dando es escalable. ¿Por qué? Porque debido a su base tecnológica, nuestra aplicación es de web y de una app. Entonces, comenzamos en Ecuador y lo que queremos es expandirnos rápidamente por toda Latinoamérica y obviamente por el mundo. Nuestro algoritmo es un algoritmo de calificación social que se usa como una metodología para la calificación de estas pequeñas y medianas empresas, y esto se puede ampliar para diferentes aspectos. Esta calificación no solamente puede ser para la parte de financiamiento, sino también, por ejemplo, el día de mañana esta calificación quiere ser para la parte de vivienda, la parte automotriz, la parte textil, seguros, pequeñas empresas del retail, también se puede expandir para esos mercados. Básicamente, nosotros tenemos nuestra página web que es www.wowmujer.com y a través de nuestras redes que están en Facebook, LinkedIn, que se llama Mujeres Wow App. Nos pueden seguir y de esta forma se inscriben, y aquí nosotros estamos haciendo una recopilación de todas las emprendedoras. Dentro de pocos meses, a partir del mes de junio, como comentaba, brindaremos un financiamiento a través de préstamos persona a persona, con montos hasta $10.000. También preparamos una ronda de inversión para traer fondos al país
país y nos gustaría ser el primer unicornio del Ecuador. La pandemia nos ha puesto a todos en condiciones similares en las que muchas personas nos encontramos en vulnerabilidad económica. Y este es un momento en el cual queremos hacer real esta inclusión financiera y una verdadera reactivación. Igual, ¿por qué mujeres? O sea, ¿por qué nosotros nos enfocamos en mujeres? Esto es muy sencillo. En 2/3 de las decisiones de los hogares son controladas por nosotras las mujeres. Somos más responsables con el uso de los fondos. Y para las mujeres emprendedoras tenemos un 30% menos de probabilidades en los cuales nosotros podamos tener un financiamiento. Al mismo tiempo, como mujeres generamos este efecto multiplicador, que no solamente contribuye a los negocios, sino también mejorar los recursos financieros. De esta forma hacemos crecer a las familias y a nuestras comunidades. Si puedes soñar, puedes hacerlo realidad. Gracias, Ana María, por compartir este emprendimiento dedicado a mujeres que desean emprender. Y tú, si formas parte del círculo de emprendedores y quieres que las personas conozcan tu nuevo aporte al desarrollo productivo del país, puedes escribirnos a www.dialoguemos.es. Y tras la pausa, dialoguemos con María Elena Sandoval, experta en temas de salud mental y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Certecmed, una empresa que desde sus inicios aportó con innovación, tecnología en el sector energético. Nos transformamos y asumimos nuevos desafíos en la generación responsable de energía sustentable y sostenible. El mundo evoluciona vertiginosamente, las sociedades y las industrias también. La era 4.0 y cibernética ha llegado. ¿Estás preparado para empezar tu carrera? Porque sabes que para cumplir tus objetivos y superar tus retos, necesitas ser un profesional. ¿Estás listo para asumir tu futuro? Porque solo la perfección que se alcanza con sacrificios logrará tu desarrollo. En Ecotech te damos las mejores herramientas para que logres tus metas y estés a la altura de las oportunidades. Porque esta carrera la ganas tú. Pregunta por nuestro sistema de pensión diferenciada. Hola amigos, estamos de regreso. La inseguridad creada por la pandemia potencia la sensación de estar en riesgo. Tras más de un año de adaptación a esta nueva realidad llena de incertidumbre, son muchas las personas que han desarrollado síntomas de estrés y ansiedad. ¿Cómo hacer frente a estos problemas de salud causados por el coronavirus? Bien amigos, hoy nos acompaña María Elena Sandoval. Ella es psicóloga clínica y social de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Qué tal, María Elena? Bienvenida a Dialoguemos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy hablaremos sobre un tema bastante interesante y es sobre la salud mental. Naciones Unidas publicó un informe que alerta sobre una crisis masiva de salud mental debido a la pandemia. ¿Cuál es su opinión como especialista y de qué crisis estamos hablando? Creo que sí, que es importante que se tome en cuenta lo que ha ya prevenido las Naciones Unidas respecto de la crisis en salud mental que se viene. Ahora, yo quisiera tomar la definición que maneja las Naciones Unidas respecto de la salud mental como un estado de bienestar mental y psicológico que permite afrontar las dificultades normales de la vida, ser consciente de las propias capacidades y trabajar de manera productiva y ser capaz de dar una contribución a la comunidad. Ahora, las Naciones Unidas está alertando respecto de esta crisis colectiva de salud mental. Yo creo que sí es importante cuestionar la definición de salud mental en la que se están basando.
Porque primero no estamos en condiciones normales de vida. Estamos en un contexto de pandemia, obviamente. Esta definición que maneja la OMS de alguna manera sugiere una división entre la salud física y la salud psíquica, lo cual no es real. De alguna manera sugiere que el bienestar es responsabilidad de la persona, del individuo, lo cual en contexto de pandemia se ha mostrado que es muchísimo más complejo que eso. También sugiere que existe una división entre lo individual y lo social y lo colectivo, lo cual tampoco es así. Entonces, yo creo que hay que mirar lo que está ocurriendo desde una perspectiva más integral, entendiendo que no hay división entre salud psíquica y salud física, no hay una separación entre lo que nos pasa a nivel individual y lo que nos pasa a nivel social. Entonces, obviamente, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que hay situaciones que nos sobrepasan en lo individual y en lo social, en lo colectivo. Y frente a estas situaciones, la respuesta es la ansiedad, la angustia, el estrés, pero es una respuesta adaptativa. Este tipo de ejemplos que acaba de mencionar, ¿pueden ser los que provoquen el estrés en las personas? Obviamente, si en la vida cotidiana empieza a ser no a la vida porque están falleciendo muchas personas, no a la salud porque no tengo acceso, no al empleo porque ya no hay empleo, no a la alimentación, no a la educación. Mientras más no en diferentes áreas de la vida, muchísimo más estrés. Sin duda, muchísimo más estrés. Perfecto, María Elena. Y ya para terminar con nuestra entrevista, me gustaría que usted nos pueda ayudar con 3 consejos que nos ayuden a gestionar un poco el estrés y la ansiedad desde casa. Bueno, yo quiero decir que nosotros en la Universidad Andina Simón Bolívar desarrollamos una guía de cómo prevenir, enfrentar y acompañar las afectaciones psicosociales en el contexto del COVID-19. Esta guía la encuentran en la página web de la universidad. Hay recomendaciones para adultos, para la familia en general, para niños, para adolescentes, adultos mayores, etc. La primera recomendación sería, bueno, ahí tienen un montón de información que pueden encontrar en la guía. La segunda es dar una respuesta a ese no al crecimiento que se está imponiendo en la pandemia. No podemos quedarnos en pensar que la vida va a restringirse y eso es solución. Entonces, en lo individual y en lo colectivo, ¿a qué ponemos sí al crecimiento? Eso es fundamental. Y también evitar el lugar pasivo, de puro espectador esperando que me digan qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Generar procesos de trabajo colaborativo, colectivo, comunitario, pese a las condiciones de pandemia. No podemos detenernos por la pandemia, no hay que detener el crecimiento por la pandemia. Gracias, María Elena, por acompañarnos en este espacio. Gracias a ustedes. Si quieres profundizar más, puedes ingresar a www.dialoguemos.es. Y a veces lo que parece no es. La tergiversación de los hechos y la manipulación de la información es uno de los grandes males de nuestros tiempos. ¿Por qué? El Ministerio de Salud de Perú publicó un tratamiento contra el COVID que incluye ivermectina. Falso, los expertos advierten de la ineficiencia de los remedios con esa solución. Un meme que afirma que las autopsias están prohibidas en muertes por COVID-19 se repitió en 2020 y 2021. Falso. Aunque se desaconseja esta práctica, no está prohibida por las autoridades. ¿Recibiste contenido sospechoso? ¿Viste algo muy viral en redes que no sabes si es cierto? Ante la duda, podemos verificarlo. Puedes enviar sugerencias a nuestro número de WhatsApp 098-746-5249. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
ofrecemos esa apertura a nuevos mundos, la entrada a una comunidad donde te sientes incluido, valorado, destacado, donde pierdes el miedo de ir más allá. Te abres caminos y así abres caminos para los demás. Somos la transición entre la idea de lo que eres y la visión de lo que quieres ser. Muchos han atravesado nuestras puertas y han descubierto su potencial. Déjanos ser parte de esa travesía. Universidad Casa Grande. ¿Estás listo para escoger esa carrera que te catapulta a la cima del éxito? En la UCSG tenemos muchas opciones atractivas de acuerdo a tus habilidades y personalidad. Las inscripciones ya están abiertas. Da el primer paso y conviértete en un gran profesional. Los residentes de Papela Village en Indonesia quedaron conmocionados por el descubrimiento de un tiburón que se asemeja a un rostro humano encontrado por uno de los pescadores locales. Por otro lado, en Filipinas, un perro nació con un solo ojo, sin nariz y con 2 lenguas. ¿Qué está cambiando en la naturaleza y en su fauna? Guayasamín. Él es docente e investigador del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad San Francisco de Quito. ¿Qué tal, Juan Manuel? Bienvenido a Dialoguemos. Un gusto estar aquí conversando con ustedes, como siempre. Vamos a hablar de un tema bastante interesante, la verdad. Y por ahí quiero iniciar, Juan Manuel. ¿Por qué aparecen estas especies raras en el planeta Tierra? Hay un montón de razones, ¿no? Primero, si nos acordamos del inicio de la pandemia, cuando todas las ciudades básicamente se cerraron, cuando todo el mundo tenía estas cuarentenas mucho más estrictas de lo que tenemos ahora, es normal que algunas especies que estaban alejadas de las ciudades empezaran a volver, ¿no? Volvieran a retomar sus hábitats, se muestren un poquito más, porque justamente ya no había la presencia de humanos en parques, en zonas aledañas a las ciudades, en las mismas ciudades también. Entonces, tal vez pareciera que son raras, pero no son tan raras, están ahí, solo que un poquito más alejadas, ¿no? Cada vez que los humanos nos expandimos en nuestras ciudades y en nuestras zonas de producción, siempre empujamos a la fauna y a la flora un poquito más lejos. Y cuando nosotros nos retraemos, entonces las especies naturalmente se expanden. Entonces, y bueno, también cuando uno habla de especies raras, uno también puede estar hablando de, no sé, de especies que tenían antiguos rangos de distribución y ahora, tal vez con el calentamiento global, han expandido un poco esos rangos de distribución, están un poco más arriba, justamente para estar en zonas un poquito más frías. O ya en los extremos podemos hablar de especies raras que tienen anomalías, ¿no? Que uno de vez en cuando escucha noticias de especies que salen con, no sé, conejos sin orejas o animales con 2 cabezas, y ese ya es otro tipo de rareza, ¿no? Eso ya tiene que ver con mutaciones que siempre ocurren en algunos lugares más que otros. Bueno, y al hablar un poco sobre animales híbridos, ¿qué está cambiando en la naturaleza? ¿Por qué estas especies que naturalmente no se las veía empiezan a aparecer justamente ahora? El tema de animales híbridos, cuando hablamos de hibridización, estamos hablando normalmente cuando 2 especies distintas se reproducen
y forman descendencia que normalmente no se da, ¿no? O sea, normalmente las especies, cuando la mayoría de especies, no todas, cuando están bien definidas, tienen mecanismos justamente para evitar la reproducción con otras especies. Pero hay a veces muchas alteraciones, sobre todo en los ecosistemas, que hacen que, por ejemplo, especies que antes naturalmente no se veían o podían distinguirse entre ellas claramente, de repente por estos cambios ambientales, muchos producidos por nosotros, ya están en contacto o ya pierden la capacidad de poder identificar a los individuos que son de su misma especie. Un caso bien famoso es en un lago en África que se llama el lago Victoria, en donde hay un proceso de radiación de muchísimas especies de peces chiquititos, ¿no? Los peces que se les dicen peces cíclidos. Y estos peces, las hembras, escogen a sus machos basados en las diferencias en color, ¿no? Entonces, hay unos machos que tienen unos patrones de color, entonces las hembras saben que esos son los machos de su especie. Pero ahora en este lago Victoria hay muchos problemas de contaminación, entonces el agua es mucho más turbia por actividades humanas. Y ahora estas hembras ya no pueden discernir bien los colores de los machos de su propia especie y los machos de otras especies. Entonces cometen errores, ¿no? Cometen errores y de vez en cuando se reproducen con estos machos de otras especies y se producen estos fenómenos de hibridización. Ahora, desde nuestro hogar podremos tal vez sumar un granito de arena para contrarrestar esto. Sí, ahorita tal vez una de las iniciativas más interesantes que ha ocurrido en este encierro, semiencierro, es que la gente tiene ahora muchas otras necesidades y tiene también tal vez el tiempo para pensar en cómo justamente aportar, ¿no? Y por ejemplo, desde la docencia en la universidad, estamos tratando de incentivar esto, ¿no? ¿Qué es lo que la gente puede hacer en sus casas? ¿Qué es lo que los estudiantes, en este caso, pueden hacer en sus casas para acercarse un poquito más a la naturaleza? Y hay creo, un par de experiencias bonitas, ¿no? Lo primero es que ahora tenemos que ser súper proactivos en tratar de que la gente de vez en cuando salga a su jardín o salga a un parque aledaño y salga de ese encierro de estar todo el día frente a la computadora, ¿no? Que a muchos nos vuelve locos. Y acercarse a la naturaleza puede ser una bonita oportunidad de darnos cuenta de qué está alrededor, ¿no? De ser un poquito más observadores sobre estas especies que están alrededor nuestro. También, por ejemplo, con mis estudiantes doy una clase que se llama Ecología y Recursos del Ecuador. Estamos haciendo que los chicos siembren lo que puedan, ¿no? Dependiendo de cómo son sus casas, de si tienen acceso a un terreno. Entonces pueden sembrar desde plantitas que se utilizan para la comida, ¿no? Para la cocina, hasta arbolitos nativos, ¿no? Y eso es lo que nos encanta, ¿no? Porque si es que uno siembras unos guavos, por ejemplo, no solamente que de repente ya tienes un vínculo emocional con esas plantitas que tú sembraste en el jardín, sino que cuando esas plantas crecen, empiezan a crear hábitats, empiezan a devolverle algo a estas zonas interandinas que se va perdiendo a medida que las ciudades crecen, ¿no? Entonces, si tenemos mucha acción de mucha gente que le da un tiempito para en esta época de pandemia sembrar unos arbolitos en su casa, en su jardín, o ir a su terreno que tiene, no sé, en los valles, lo que sea, de repente sí podemos aportar, no podemos acercarnos a la naturaleza. Y como te digo, el simple hecho de sembrar unos pocos árboles, de repente yo tengo un árbol aquí enfrente, ¿no? Que ya está con guavas, y tú ves, o sea, los animales se empiezan a acercar, las aves empiezan a acercarse, tienes los insectos, entonces empiezas a devolverle algo a la naturaleza de lo que le hemos quitado, ¿no? Perfecto, Juan Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de diálogo y hablar un poco sobre el cambio climático y sus efectos. No, te agradezco mucho y que les vaya muy bien en su programa, que está súper chévere. No olvides que este programa es transmitido en nuestras redes sociales, @dialoguemosinfo, y en nuestra página web www.dialoguemos.es, y por supuesto en la señal de Telerama. Puedes encontrarnos también en los portales de los medios más importantes del país: www.elcomercio.com, www.eluniverso.com. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Universidad Andina Simón Bolívar es un referente académico de primer nivel en América Latina. Desde el primer día sentí una sólida base de conocimientos ligados a la práctica. La Andina ofrece doctorados, maestrías y especializaciones con docentes y estudiantes de muchos países del mundo. Ha sido el lugar ideal para mis estudios de posgrado. Con acreditación internacional y calidad de excelencia. Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir, ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él. Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL, decide hacerlo. Decide ser más. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Antes de despedirnos, te presentamos los análisis en su contexto en www.dialoguemos.es. A diario se consume papel, cartón, snacks y una infinidad de cosas. Héctor Zurita, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, explica cómo rescatar estos elementos con el reuso y el reciclaje. Sí es posible complementar lo cuantitativo y cualitativo. La inteligencia artificial con la interpretación humana es el análisis de Denise Álvarez, de la Universidad Casa Grande. ¿Hay riesgos de que Ecuador camine a la desdolarización? Guillermo Granja, de la Universidad de Cotec, analiza en un podcast un tema que se ha vuelto recurrente. Gracias por acompañarnos. Dialoguemos. Somos la academia en la comunidad. Ahora, en Vive, un espacio donde ninguna pregunta se queda sin respuesta. No solo pasamos revista a las noticias, sino analizamos su contexto con cientos de académicos de las universidades más prestigiosas del país. Nos vemos en un próximo programa donde estaremos dialogando de la nube y los videojuegos.